Buenas tardes, mi nombre es Verónica Herrera, y con ustedes voy a trabajar el día de hoy la unidad número 1 del texto de lengua con sus varios temas, ¿no? La clase va a tener los siguientes elementos. En el primer momento vamos a trabajar el texto o los textos explicativos del libro, vamos a tener ejemplos y al final nosotros colocaremos un deber o se colocará un deber que usted debe realizar durante todo este tiempo, ¿no es cierto? O sea, para que le vuelva a tocar la unidad de lengua, pues no se olvide que tiene varios días para usted poder hacer el deber, la tarea, que son tareas cortitas que se analizarán. Bueno, vamos a iniciar. Siempre inicio las clases con una frase motivadora, una frase que tenga que ver también con lo que vamos a realizar el día de hoy. Y la frase del día de hoy, la frase que nos permite englobar todo este trabajo súper interesante que es de lengua y literatura, es una frase escrita por una poetisa estadounidense. Ella es Emilia Dickinson. Más o menos nació en 1830, en esos años, y ella nos dice: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. No se olvide, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Entonces comenzamos nuestro trabajo y vamos para eso a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro texto de lengua, de lenguaje de sexto año. Así es. Si usted quiere conseguir este texto, obviamente los papitos, las mamitas tienen que estar informados. Esto lo podemos encontrar en el link recursos2.educación.gov. Usted entra y escoge la parte de textos y a usted en esa parte escoge su año y da clic en el texto que necesite. Entonces son textos virtuales que usted lo puede encontrar, como le indico, en el link recursos2.educación.gov.es. Bueno, vamos a iniciar y de la mano vamos a recorrer el fabuloso mundo de la lengua y la literatura, que es muy importante y que lo encontramos en todo momento. Así que vamos a iniciar, vamos a bajar nuestro texto y vamos a ver el día de hoy la unidad número 1. Está compuesta por lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura. Entonces, con estos temas nosotros de la mano viajaremos al mundo de la lengua y la literatura. En un primer momento, entonces, vemos aquí ya la unidad, podemos ver, ¿no es cierto? Y la unidad tiene un tema bastante interesante, el lenguaje. El mundo y sus diferentes lenguas. El mundo y sus diferentes lenguas es la primera o el primer tema de nuestra unidad. Para eso quiero que miren ustedes los distintos gráficos que tenemos al principio. Miren ustedes, aquí nos ubicamos en América del Sur, nosotros estamos por acá, ¿sí? Y si vemos que aquí tenemos un lenguaje, ¿no es cierto? El español. Y por acá, en Brasil, el portugués. No todos hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Y por acá nosotros vemos Europa y Asia, África también, los demás continentes, y todos estos continentes tienen también varias lenguas. Entonces, si miramos esto, podemos entender de lo que ya vamos a hablar, ¿verdad? El mundo y sus diferentes lenguas. Como hemos visto en la parte anterior, en los gráficos anteriores, lo que vamos primero a analizar es que nosotros tenemos una lengua que hablamos, ¿verdad? El español, pero hay otras. Y en nuestro país también, si ustedes ven esta gráfica bastante interesante, existe un sinnúmero de lenguas y también de culturas. Por eso nosotros somos un país pluri y multicultural, donde encontramos, por ejemplo, a los chachis, a la comunidad quichua, cofán, secoya, shuar, ashuar, y obviamente
lenguaje castellano, que también es parte de nuestra comunidad, que nosotros como mestizos. Entonces, si ustedes pueden ver, nuestro Ecuador está lleno, es multidiverso, es multicultural y por tanto también el lenguaje. Tenemos siempre, recuerdo que siempre tenemos en nuestros libros el glosario. ¿Qué es esto del glosario antes de seguir? Porque vamos a tener siempre apartados que nos dirán el glosario. El glosario es el vocabulario. Es decir, si nosotros no entendemos una palabra, si no nos encontramos con una palabra y su significado no lo entendemos, es importante recordar el significado de la palabra. En este momento nos han puesto, por ejemplo, aquí Urdu, que significa o es la lengua oficial de Pakistán, y por allí bengalí, que es la lengua que se habla en Bengala, región entre la India y Bangladesh. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas lenguas existen a nivel mundial. No solo se habla el castellano, ¿verdad? No solo trabajamos esta lengua, sino que como podemos ver, hay diferentes culturas y también diferentes lenguas. ¿Quieres conocer un poco más? Por aquí nos dice este joven sobre las lenguas. Pues vamos entonces a iniciar. Ustedes miren aquí el siguiente cuadro, ¿no es cierto? Tenemos un cuadro bastante interesante donde están las 10 lenguas más habladas por hoy, el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lengua más hablada a nivel mundial? El mandarín. 1.113 millones de personas hablan mandarín. El urdú, como vimos, la lengua oficial de Pakistán, está en segundo lugar y la hablan 316 millones de personas. Luego tenemos el árabe, el ruso, miren ustedes, el japonés, el inglés, lo hablan 372 millones de personas. El español recién está, a ver, déjenme ver, en un 2, 4, 6, en el octavo puesto más o menos, y lo hablan 304 millones de personas. También tenemos luego el portugués, el bengalí, como vemos acá, que es la lengua que se habla en Bengala, la región entre la India y Bangladesh. Y por último también el alemán, que lo hablan 102 millones de personas. En este sentido, nosotros estamos encontrando la variedad y la diversidad de lenguas a nivel mundial. Y miren miren ustedes que el mandarín es la primera lengua que se habla a nivel mundial. Hay muchísimas personas, millones de personas que hablan el mandarín. Bajamos entonces y vamos a leer un poco sobre el texto. ¿Por qué es importante o cuál es la importancia de las lenguas? Y, por supuesto, de la diversidad y la multiculturalidad que nosotros tenemos a nivel mundial. No solo en el Ecuador, que es muy importante recordar, sino a nivel mundial. Una lengua, además de permitir la comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. ¿Y cómo es esto, profe? Pues la cultura, nosotros vivimos, tenemos una cultura, pero no solo una, tenemos una cantidad de culturas. Cada comunidad, cada país, cada continente incluso tiene sus propias culturas. Y la cultura, una de las formas para darle identidad a esa cultura es la lengua, porque la lengua permite la representación del entorno humano. Nosotros hablamos de un cuaderno, de un esfero, nosotros lo representamos de una forma a través del español. Y eso forma parte de nuestra cultura. Si habláramos, por ejemplo, digo yo, como hablan por allá nuestros vecinos los, brasileños que hablan portugués, ellos tienen otra forma, otro lenguaje y por ende muchas de las cosas que nombran en su entorno, en su cultura, son distintas. Cada una de las culturas tiene su identidad y una de las partes fundamentales es el lenguaje. Con la pérdida de una o varias lenguas, toda la sociedad se perjudica en el conocimiento, en la ciencia y en el arte.
También se pierde una forma de entender y representar al mundo. Hemos escuchado muchas veces que muchas de nuestras comunidades, ¿qué les puedo decir? De las comunidades y las culturas que habitan y han habitado nuestro país, se han ido perdiendo. Hay algunas que ya no quedan, que ya no queda gente que hable. El quichua, por ejemplo, nosotros sabemos que es hablado, que es practicado en muchas de nuestras comunidades hacia el norte, en el sur también, pero esto tenemos que reforzar, seguir hablando nuestro idioma y las culturas, seguir pasando de generación en generación el idioma, el lenguaje, porque cuando una generación ya lo deja de hablar, muchos conocimientos se pierden, conocimientos hablados por la propia lengua. Actualmente hay 6 lenguas que se hablan en el mundo. 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. Son muchísimas, ustedes me dirán. Y de esas 6.000, muchas se encuentran solo en nuestro país. Nuestro país tiene una multiculturalidad. En Europa, miren, está el 30%, en Asia el 32%, en África un 30%, en el Pacífico un 15% y en América un 19%. En Asia se localizan 32% de las lenguas, así en África el 30%, en América se habla 19% de esas 6.000 lenguas, en el Pacífico un 15% y en Europa un 3%. Si se dan cuenta que en Europa se han perdido muchísimo de estas lenguas ancestrales. A lo largo de la historia se ha hecho uso de la lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países, es decir, una lengua que pueda ser hablada por muchos o una segunda lengua puede ser decir, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano se utilizó el latín como lengua de comunicación en todo ese momento de la historia. Ahora, en su lugar, se ocupa el inglés. Nos pasamos un poquito. El inglés entonces es una lengua franca, es decir, una lengua que puede ser ocupada por muchos. Ustedes aprenden inglés, muchos de nosotros hablamos inglés y nos podemos comunicar. Cuando viajamos, cuando salimos, por ejemplo, al exterior, a Europa mismo, en muchos de los países europeos y también en Asia, además de su lengua que más utilizan, se habla también el inglés para poder comunicarnos. Esto significa que es una lengua franca. Esta necesidad de contar con una sola lengua que permita a las personas comunicarse ha inspirado proyectos de creación de una sola lengua, como es el caso del Esperanto, creado por el polaco Lázaro Senafov en 1887. Semenfot quería que el Esperanto sea la lengua que pudiera unir a los pueblos con actitud fraterna, olvidándonos de los conflictos por raza, por frontera, por religión, etc. Si bien esta lengua universal se mantiene como el idioma artificial más difundido, no logró cobrar mayor fuerza, ¿no? Hemos pues escuchado como el inglés, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, la idea de Semenfot era que nos unamos y que fraternicemos, que tengamos que olvidemos fronteras y que de alguna forma la lengua nos una. Ahora bien, el hecho de que se encuentre una lengua que facilite la comunicación no quiere decir que deban abolirse las demás lenguas. Por supuesto que no, como vimos al principio, nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas con las que nosotros hemos crecido no las podemos abolir porque se pierde, obviamente, cultura y conocimiento. De alguna forma se pierden muchísimos saberes ancestrales si se pierde una lengua. Por el contrario, estas deberán mantenerse porque enriquecen las formas de pensar, conducirse socialmente y resolver problemas. Según una investigación, en 1970, en el Ecuador existían 16 lenguas ancestrales. En el 2015 solo hay ya 13. Es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas. Esto hay que repensarlo, pensarlo muy bien, porque quiere decir que con la desaparición de esas 3 lenguas también han desaparecido muchos saberes ancestrales de nuestro pueblo. Preservar las lenguas originarias del Ecuador es fortalecer la identidad que nos define, que sostiene nuestra manera de ver la vida, es pensar, es dejar de ser originales, es
Reservar o rebasar lo lingüístico abarca las más variadas manifestaciones del arte, la ciencia y las creencias. Es decir, que el acervo lingüístico, el consenso lingüístico, la memoria de una comunidad, ¿qué hace? Abarca no solo como la lengua como tal, sino el arte, las ciencias, las creencias. Es importante entonces, como dice en este texto, que conservar la lengua, las lenguas de nuestras culturas, de nuestras comunidades. Porque si se pierde también el arte, las manifestaciones artísticas, las creencias y muchas veces la ciencia. No se olvide entonces que desde el 2015 hasta la fecha ya se han perdido, en menos de 45 años, como dice acá, ya se han perdido 3 de nuestras lenguas ancestrales. Interesante el texto con el que comenzamos a trabajar este maravilloso mundo de la lengua y la literatura. ¿Por qué? Para saber, para identificarnos y conocer mucho más también de nuestro país. Hacemos un preámbulo y lo acordemos nuestro glosario, es decir, nuestro vocabulario. Ahora, dentro del vocabulario, tenemos 2 palabras específicas. La primera, cultura. ¿Qué será esto de la cultura? Siempre por allí se habla la cultura, esto, la cultura, pero ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, de costumbres, de tradiciones que caracterizan un pueblo y una clase social o una época de la vida, del mundo. La cultura no tiene nada que ver con saber, bueno, sí tiene que ver con saber leer y escribir, pero ninguna persona es inculta, más o menos por decirlo. Todos tenemos cultura, todos tenemos saberes, todos tenemos costumbres que realizamos, todos tenemos un lenguaje que practicamos. Todo eso es cultura. Nadie, absolutamente nadie, está fuera de tener una cultura. No se vaya a olvidar entonces que la cultura es el conjunto de conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Identidad es otra de las palabras que están dentro del glosario. La identidad es el conjunto de rasgos propios de una persona o de una colectividad. Yo tengo mi identidad, todos los compañeros tienen su identidad, a sus amigos. Siempre, todas las personas tenemos identidad, es decir, tenemos nuestros rasgos propios. Y también son no solo rasgos por fuera, sino por dentro. Unos somos bajitos y blanquitos, otros somos altos, morenitos, otros somos afrodescendientes, otros somos criados en la Amazonía y tenemos ciertas costumbres. Eso nos identifica. Eso quiere decir identidad. Y por cierto, nuestras comunidades, nuestras culturas, cada una de ellas tiene su propia identidad. Y nuestro país, por ser tan, pero tan multidiverso, eso tiene o eso lo identifica como su identidad, como una de sus características, además de ser total, eminentemente rico. No se olvide entonces qué es cultura y qué es identidad. A partir de esto, nosotros debemos realizar algunas actividades, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, contestar qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción. Eso sería interesantísimo poder en algún momento investigarlo. Si usted tiene tiempo, si a usted le gusta un poco investigar, pues hágalo. Vaya a investigar y conozca poquito más allá. ¿Qué lenguas están a punto de extinguirse? O de pronto, hágase la pregunta, a ver, yo conozco a alguien que hable su lengua originaria. ¿Quién será? ¿O qué lengua habla? Pues estas preguntas son importantes para que usted vaya identificando la importancia de la lengua y de las culturas, porque a veces parece que todo el mundo es muy similar acá en el Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, pero dentro de todos nuestros espacios también hay muchas personas que tienen su propia identidad e incluso hablan una distinta o una segunda lengua, su lengua materna, y también hablan el castellano. Entonces, es importante este conocimiento. Ahora, vamos a seguir conociendo un poco más y vamos a leer este pequeño texto que nos permite tener o entender o conocer un poquito más sobre la concepción del quichua.
Para las personas quichuas, la casa no es solamente su vivienda. Su casa es la tierra donde viven, es la naturaleza con los montes, los lagos, las piedras y los árboles. Esta es la gran casa que cuidan y protegen. La naturaleza no está separada de las personas, es parte de la familia, por eso la llaman la Pachamama, porque es como la madre que les proporciona la comida, la vivienda, el vestido y las medicinas. Todo lo que las personas, lo que nos da la vida. En redistribución a la generosidad de la naturaleza, los quichuas realizan ofrendas en las que manifiestan su agradecimiento. Entonces es importante, miren qué texto tan interesante, tan bonito, tan enmarcado en muchas de nuestras manifestaciones de vida. Entonces, es importante conocer que muchos de nosotros hemos conocido y hemos fraternizado también con personas que hablan el quichua. Y una de estas palabras quichuas es, ajá, Pachamama, es decir, nuestra madre tierra. Eso es súper interesante e importante para ir conociendo también que dentro de nuestro contexto tenemos variadas lenguas. Y una de esas es el quichua. Ustedes pueden ver aquí, muchas de nuestras comunidades, como lo pueden ver, tienen distintas formas de decir, quiero aprender, ¿sí? Miren ustedes, Atisuyui, Inyan, yo no lo sé pronunciar muy bien, en Quichua, Munami Yachaná, quiero aprender. Eso, entonces, solo en nuestro país tenemos diversidad de lenguas. No se olvide que la lengua forma parte de la identidad y fortalece la cultura de una persona, de un país, de un continente incluso. Es importante recordar también que no debemos de ninguna manera dejar de practicar, o más bien debemos siempre estar conscientes de que debemos ir reconociendo las lenguas que existen en nuestro entorno y también que no se pierdan. Muy bien, aquí tenemos un pequeño texto y de algunas personas que están viajando, ¿no es cierto? Y dentro de este texto, si lo podemos ver, es un ejemplo clarito, ¿no es cierto? Está prohibido hablar. ¿Hablan mal el español? ¿Quiénes hablan mal el español? Hablamos solo la lengua de la escuela para que nuestros hijos no tengan problemas. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros entornos, hay gente que no le gusta que las personas hablen su propia lengua, por ejemplo, el quichua. Esto debemos evitar, ¿sí? Donde estemos, si es que vemos alguien que comete esta injusticia y no le permite hablar a una persona que está hablando su propia lengua, nosotros ahora sabemos que es muy importante la conservación de las lenguas y podemos, sí, de alguna forma intervenir, ¿no es cierto? Con mucho cuidado y respeto, porque la idea es conservar nuestras lenguas originarias. No burlarnos de ninguna forma de las personas que hablan otra lengua, por ejemplo, el quichua, que es una de las más habladas en nuestro país. Ajá. Entonces, esto es importantísimo para iniciar esta unidad. Miren ustedes, aquí tenemos este ejemplo también de en quichua, ¿no es cierto? Que vive el quichua, Jaguramán, Kiwai, Shimi, que vive el quichua y que vivan todas las demás lenguas que tenemos dentro de nuestro país. Como les digo acá, tenemos algunos elementos o herramientas que vamos a ir, que ustedes pueden ir haciéndolas en su texto, pueden ir respondiendo. Y pueden ir fortaleciendo estos conceptos que estamos aprendiendo. No se vaya a olvidar. A continuación tenemos un siguiente tema. Es un siguiente tema que también es súper importante e ideal para conocer. La comunicación oral. Y dentro de la comunicación oral tenemos el tema a construir ideas, opiniones y puntos de vista. Cuando nosotros construimos ideas en nuestra cabecita, ya tenemos una opinión de algo y por tanto también tenemos un punto de vista. Ejemplo, claro, antes incluso de pasar al texto. La idea de que la educación es lo más importante ya nos da un punto de vista. ¿Y cuál es nuestro punto de vista? Es un punto de vista sobre la educación. Siempre nosotros nos formulamos ideas y por tanto también tenemos puntos de vista y opiniones. Vamos a iniciar.
Vamos a pasar por aquí un poquito. Yo había leído un poquito antes de este texto, está lleno de cosas, pero en realidad les voy a resumir porque esta gráfica nos permite entrar a nuestro tema con un subtema importante. Vamos a conocer la comunicación oral desde un punto de vista muy interesante y también que vamos a valorar al final de este primer tema. Estos niños están reunidos, niños y niñas están reunidos aquí. Y por ahí dicen que hay muchos otros niños o muchas otras personas que hablan mal o a través de la comunicación oral se expresa mal de otras personas o de otros niños. Muchos de los niños que están aquí dicen, eso no nos parece bien. Debemos hacer algo, debemos hacer tal vez una mesa redonda, debemos hacer algo para hablar y para dar nuestro punto de vista sobre el maltrato de un niño hacia otro niño o de una niña hacia otro niño. Así es, esto es todo lo que dicen aquí, lo cual me pareció muy interesante, porque a través del lenguaje oral, es decir, de hablar, de comunicarnos, también podemos causar daño. Y lo interesante es aquí aprender que el lenguaje oral nos permite comunicarnos. Nosotros manejamos ahora la lengua española a través del lenguaje oral que nos permite comunicarnos, pero de una forma respetuosa. Los niños dicen, eso no está pasando por aquí. Muchos otros están utilizando la comunicación, el lenguaje, para ofender y herir, para poner apodos. Así es. Entonces vamos a continuar. Qué interesante, miren, con este tema de la mala utilización del lenguaje oral, de la comunicación oral, podemos hacer daño, muchísimo daño. Muy bien, entonces, uno de los elementos importantes de la comunicación oral es esto, ¿no es cierto? Comunicarnos a través del lenguaje hablado. ¿Qué otras formas de comunicación conoceremos? Pues yo creo que también conocemos el lenguaje escrito y conocemos también por allí el lenguaje de señas. El lenguaje de señas que es utilizado por muchísima gente que es sorda-muda, ¿no es cierto? Y también por otros que solo son o que solo no pueden hablar, pero sí pueden escuchar bien. El lenguaje de señas es uno de los lenguajes utilizados. El lenguaje escrito es otro, pero ahora nos enfocamos en el lenguaje oral. El lenguaje oral es el que se lo trabaja a través de utilizar la lengua a través de hablando, ¿no es cierto? Expresándonos a través del habla. Los niños de arriba se acuerdan que estaban muy enojados porque muchos de sus compañeritos utilizaban la comunicación, el lenguaje oral, para hacer daño a otros. Intentan hacer una mesa redonda para hablar, para dar sus opiniones, para dar sus ideas y sus puntos de vista en cuanto al tema del maltrato, del bullying a través del lenguaje. Pero para eso debemos conocer algo interesante que nos plantea el libro, la mesa redonda, que es una herramienta utilizada para comunicarnos oralmente. Vamos entonces a conocer qué es la mesa redonda. La mesa redonda es una forma de debate, es decir, de hablar, de debatir, que se llama así porque los participantes se sitúan de modo circular, generalmente alrededor de una mesa redonda. Los participantes intervienen con un texto oral preparado con anticipación sobre un tema específico. Es decir, es un tema preparado, escrito, pero ¿cómo lo expondrán? Oralmente. Hay un moderador encargado de presentar a los miembros de la mesa, de introducir el tema de debate, de controlar las intervenciones de los participantes, de aclarar las dudas y resumir y relacionar además lo expuesto con cada uno de los participantes. Entonces, dentro de la mesa redonda, no solo están los participantes que debaten, que hablan y que hablan con sus criterios y sus opiniones, sino que también está un moderador que modera, que resume y introduce al debate. La estructura de la mesa redonda es igual a un debate. Tiene una introducción, un cuerpo de discusión y una conclusión. Luego se invita al público a hacer preguntas
y terminan la sesión respondiéndose esas preguntas. Entonces, es interesante, a mí me gusta y me ha gustado siempre trabajar mucho las mesas redondas y los debates, ¿no? La mesa redonda es muy buena porque nos permite a los integrantes de la mesa redonda dar nuestros criterios sobre un tema, pero no solo a los integrantes, sino luego en las preguntas y respuestas al público en general. ¿Pero qué estamos utilizando en una mesa redonda? Estamos utilizando opiniones. ¿Y cómo damos estas opiniones, estos puntos de vista? A través del lenguaje oral. Por eso es importante y analizamos dentro de este tema de la comunicación oral la mesa redonda. Y no nos podemos olvidar de nuestro glosario. ¿Qué es el bullying? El bullying es un anglicismo, es decir, una palabra que viene del inglés para expresar el acoso escolar. Entonces, este es un tema, el tema que utilizaron y que se está utilizando también en otros momentos, pero utilizamos como ejemplo para explicar. Como ejemplo, por un lado, del lenguaje, ¿no es cierto? Del lenguaje oral. Muchas veces utilizamos nuestro lenguaje oral de formas negativas y también para armar una mesa redonda. ¿Qué es la mesa redonda? Pues expresar nuestras opiniones y poder debatir para llegar a una conclusión. Y seguramente la conclusión es el respeto hacia todos. Y el respeto comienza respetándonos a nosotros mismos y sin ofender oralmente a ningún otro compañero o compañera. Muy bien. Si ustedes ven aquí, hay distintas formas de organizar estos debates y también otras formas de exponer nuestros pensamientos. Otra forma de exponer nuestros pensamientos es una exposición. En este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando una exposición acompañada por un texto. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para exponer una idea? Pues aquí nos dicen que primero debemos seguir unos pasos bien importantes. El paso A, elige un subtema, una selección, un apartado. Siempre hay que elegir un tema y un subtema interesante que nos permita exponer. 2, o B, preparar el tema para 3 minutos mínimo. Y C, el moderador se encargará de dirigir la mesa redonda. Estos son los elementos importantes que ustedes utilizan para exponer un tema, no solo en la mesa redonda, sino para exponer en cualquier momento, ¿no es cierto? Para yo poder exponer esta charla, esta clase con ustedes, pues la idea era trabajar los temas, me preparé antes y preparé esta clase. Si tú quieres exponer, se expone de una forma bien organizada. Aquí hay los tics. También, además de los glosarios de nuestro libro, encontramos los tics, ¿verdad? Estos nos permiten utilizar herramientas de Internet para conocer y profundizar nuestro trabajo. Entonces, si nosotros le damos like aquí o link o le hacemos una link izquierdo, nosotros ingresamos a la página propuesta sobre la mesa redonda. El día de hoy, en este momento, no voy a dar clic porque vamos a ir viendo otros ejemplos, pero sí les sugiero a ustedes, entren al libro digital y hagan clic, ¿sí? Clic derecho para que puedan también conocer a través del YouTube y estas herramientas de Internet un poquito más de estos temas. No se olviden entonces, pueden ingresar a esta página del YouTube y exponer un poco sobre la mesa redonda. Muy bien, vamos a seguir bajando. Y esto es importante para mí, no podemos dejar este tema suelto, ¿no es cierto? Hemos visto que existen varias lenguas a nivel mundial. El mandarín es la que más se habla en el mundo. 1.100 y más de millones de personas hablan el mandarín. Y en el Ecuador hay varias lenguas, ¿no es cierto? Ahora existen con 13 lenguas reconocidas. Ya sabemos que nosotros hablamos una lengua, nos expresamos lingüísticamente. Entramos entonces, luego de conocer lo de las lenguas, de este importante reconocimiento de nuestras lenguas y de no perderlas, a entender que la lengua es el lenguaje es parte de la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se
expresa a través del lenguaje hablado. Pero también tenemos que reconocer que existen otro tipo de lenguas, ¿verdad? De formas de comunicación, perdón. La comunicación escrita, que las hacemos realizando un texto, y la comunicación también a través del lenguaje de señas, que es otro tipo de lenguaje que no podemos olvidarnos. Conociendo ya estos elementos interesantes de la comunicación oral, nos hemos encontrado con un tema que se refiere a la comunicación oral mismo. Cuando no utilizamos nuestra lengua, nuestro lenguaje para hacer cosas o para decir criterios positivos, criterios o opiniones que fortalezcan a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, sino más bien, o algunas veces utilizamos nuestra lengua o hablamos de las personas muy mal. Entonces entramos a este tema que nos planteó el libro, el bullying. A través del lenguaje nosotros podemos herir a otras personas y respetar, y especialmente esto se ha dado en la zona escolar, en los espacios escolares. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar en casa, pero ustedes también algún momento regresarán y pues la idea es ir reconociendo estos temas para que no se repitan. El lenguaje oral debe ser utilizado de la mejor forma posible. Y aquí entonces no lo vamos a ver nosotros de lleno porque pues no es el tema específico, pero sí recordar que el bullying es el acoso escolar y hay varias pautas en la página, me parece en la página 17, 16 de nuestro texto, que podemos leer un poquito más en casa a profundidad. ¿Qué es el acoso escolar? Las características del acoso escolar. Ya les digo, en este momento no podemos profundizar, pero sí es importante recordar estos temas para nosotros mismos enmarcarnos en el respeto y que de nuestra comunicación oral salgan opiniones positivos que jamás hieran o irrespeten a otra persona. Entonces yo les sugiero en la página 16 del texto de lengua ampliar un poquito sobre el tema del bullying, el acoso escolar, que como les he dicho en generalidades, en breves rasgos, es esta forma de acoso escolar que ha existido, utilizando incluso el lenguaje, ¿no es cierto? Poniendo apodos que a otras personas, poniendo apodos que desmerecen o que le hacen sentir mal o desvalorizan a algún otro estudiante. No solo eso, también puede ser un ataque físico, un ataque psicológico de todo el tiempo utilizando el lenguaje oral. Entonces, la idea de este tema para terminar es que cuando cuando reconozcamos que es la comunicación oral, la debemos utilizar de una forma respetuosa ante los otros. Que nos quede muy claro. Entonces, vamos a continuar este tema, este recorrido hermosísimo por la lengua y literatura. No se olviden el lenguaje y la comunicación oral. Recorremos entonces. Nos da aquí el libro también unas sugerencias para realizar. Y esta es una herramienta que nos permite un poquito analizar un poco más sobre estos temas, ¿no es cierto? Organizamos la información recabada según la estructura de nuestras presentaciones. A partir del texto de acá arriba, usted, si tiene un tiempito, recaba un poquito de información. ¿Qué dice el texto de arriba? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuáles son las conclusiones? Así también usted puede redactar otro texto en relación al tema del bullying, analizando también la parte de arriba. Y a continuación, usted ya trabajando, leyendo el texto de arriba, organizándose como le pide aquí el texto de literatura, usted puede hacer una exposición donde va a saludar, va a dar datos de interés y va a exponer o presentar su tema. Como les digo, para dar estas clases, para orientarles un poquito a ustedes, nosotros también debemos investigar, debemos saber lo que vamos a compartir con los estudiantes y hacemos de alguna forma esto, ¿no es cierto? Conocemos, construimos, analizamos y podemos exponer.
los docentes también de esa manera. Así que yo les invito a trabajar, a leer un poco el texto anterior, no se vaya a olvidar sobre el bullying, y luego a realizar estos ejercicios que el libro nos propone. En conclusión, entonces, podemos decir que la comunicación oral es esta comunicación donde utilizamos el lenguaje a través de el habla. Ajá. Y existen otras formas de lenguaje, como el lenguaje escrito y el lenguaje de señas. El lenguaje oral muchas veces es mal utilizado, por ejemplo, en el ejemplo de acá, haciendo bullying. La idea es cortar este tipo de mensajes, de este tipo de utilizaciones negativas del lenguaje y convertirlas en positivas, realizando, por ejemplo, una mesa redonda, donde compartamos nuestras opiniones y nuestros puntos de vista a través del lenguaje oral de una forma organizada y respetuosa. Muy bien, el tema fue bastante interesante, pero ahora venimos a otra parte de nuestra unidad, la parte de lectura. Leo para informarme y aprender. Miren ustedes, les voy a repetir la frase con la que había trabajado el día de hoy. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Esta frase entró a veces un poco sin sentido, pero ahora le vamos a dar mucho sentido. Emilia Dickinson nos dice, ¿no es cierto? La mejor nave es un libro, la mejor nave para viajar. Y por supuesto, en esta parte de nuestra unidad le vamos a dar la razón a Emilia. Leo para informarme y aprender. Y puedo, leyendo, también viajar, diría Emily Dickinson. Por eso es importante viajar siempre a través de la lectura. Bueno, aquí observamos una imagen también. Yo ya había visto esta imagen, un poco resumir la imagen, decir, por aquí un niño le dice, la niña le dice, mi mamá dice que que los desastres naturales siempre son naturales, se producen por la naturaleza, pero por allá acá el otro niño le dice, sí, es importante, es interesante, pero también los seres humanos podemos causar desastres naturales terribles. Ese es el tema en general de esta gráfica. No les leo uno por uno porque pues nos queda muy, muy largo y no tenemos muchas veces nos aburrimos, pero esto es lo que quieren decir estos niños. ¿Pero por qué será que entramos con este tema? Pues vamos a ver. Nosotros generalmente trabajamos o el libro trabaja con ciertos temas para explicar. Y ahora vamos a explicar la lectura y cómo se va formando la lectura y la escritura a través de un tema muy importante. No solo fue importante el tema del bullying, sino que ahora, en esta parte de nuestra unidad, vamos a trabajar sobre el conocimiento del calentamiento global. Así es. ¿Qué voy a leer? Para trabajar esto, nosotros debemos entender qué es lo que vamos a leer y para qué vamos a leer. ¿Será importante? ¿Será no será importante? ¿Qué expresará las lecturas que yo tenga? Pues en este capítulo, en esta parte de nuestra unidad, vamos a leer un poco sobre el calentamiento global, vamos a analizarlo y, por supuesto, vamos a conocer sus efectos y vamos a determinar muchas lecturas vamos a entender mucho sobre el calentamiento global. Respondiendo a la pregunta de arriba o a las preguntas de arriba, expreso ¿para qué y por qué voy a leer? Es importante para que nuestras lecturas no nos surjan aburridas. Y para eso me respondo con el tema que estamos analizando. Conocer qué es lo que quiero hacer cuando leo. Tal vez quiero conocer sobre el calentamiento global, o tal vez quiero convencer a las personas para que no causen desastres naturales. O tal vez solo quiero divertirme leyendo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues yo sugeriría siempre, en primer momento, no solo divertirme, sino también conocer del tema y para poder también expresar opiniones. Así es. Entonces, vamos a conocer en esta parte sobre un tema importantísimo, el calentamiento global. Y para eso, nosotros nos debemos informar.
¿Qué y cómo nos vamos a informar? Generalmente para un tema como este, nosotros debemos tener eh, algo científico que fundamente nuestro trabajo. Y tenemos que reconocerlo. ¿Cómo hacemos o cómo nos introducimos en una información científica? Pues leyendo artículos informativos. Para conocer sobre el calentamiento global, debemos, por supuesto, leer un artículo informativo. ¿Y qué será un artículo informativo? Pues un artículo informativo es un texto que busca informar a los lectores de forma neutra y objetiva sobre un tema en el cual el autor o escritor es un experto. Un artículo informativo no lo puede escribir cualquiera sobre cualquier tema. Para nada, un artículo informativo tiene que ser escrito por alguien que sabe del tema y no emitir ningún juicio. Yo sí, imagínense que yo soy experta en calentamiento global y voy a escribir un artículo informativo sobre el calentamiento global. Lo haré de una forma muy correcta, muy apropiada, científicamente hablando, pero no emitiré ningún criterio, solo informaré, mostraré. Y por supuesto, quien escribe, como dice aquí el libro, quien escribe el texto debe ser una persona versada en el asunto, es decir, que conoce muy bien el tema que va a informar. Un artículo informativo explica el tema, para ello justifica la importancia de lo que está exponiendo, la razón por la que sucede, sus causas y sus consecuencias. Una forma de organizar los textos informativos o expositivos es por medio de los títulos y subtítulos con la finalidad de presentar la información de manera clara, ordenada y ágil, para que el lector pueda ubicarla con mayor facilidad. A veces el autor puede combinar la descripción con la explicación. Muy bien, si nosotros nos podemos analizar, entonces un artículo informativo no solo tiene que ser escrito por alguien que conozca mucho del tema, sino que además se lo puede ordenar de una forma clara, ágil y que no aburra al lector. Y a veces se puede combinar, se puede armar descripciones, ¿no es cierto?, para explicar el tema, describir, es decir, por allí hablando del calentamiento global, el versado en el asunto va a escribir un artículo y comienza diciendo, en las praderas de una de las ciudades más contaminadas del mundo, existen 5, 10 familias que actúan en contra del calentamiento global. O comenzar describiendo esas planicies donde ahora ya no hay ni un solo fruto. ¿Por qué? Debido al calentamiento global. Así, eso es describir. Entonces, un artículo informativo puede tener estas descripciones, pero lo más importante es que un artículo informativo de ninguna manera puede o el escritor, quien emite este mensaje, quien hace este artículo, de ninguna manera puede expresar un criterio. Muy bien, de acuerdo a esto, el artículo informativo vamos a responder algunas preguntitas aquí para poder reforzar, para poder entender un poco mejor qué es un artículo informativo. ¿Quién escribe este tipo de textos? Como hemos dicho, las personas versadas, las personas que tienen conocimiento profundo de un tema. ¿Cómo puedo confiar en la veracidad del contenido de estos artículos informativos? Pues y eso es importantísimo. Usted lee un artículo informativo y tiene que de alguna forma también en algún momento ir a otras fuentes y comparar. Porque muchas veces hay gente que quiere escribir algo, lo pone como artículo informativo, pero no está muy investigado. Entonces, lo importante es que usted reconoce un artículo informativo, también leyendo otros, investigando un poquito más. ¿Cómo puede constatar la veracidad de esa información? Como decimos, a través de la lectura también de otros artículos con el mismo tema, pero de otros escritores. Entonces, usted ya tiene allí un elemento importante para analizar y ver si es que el artículo informativo es correcto. Ahora vamos a leer
un artículo informativo, es decir, un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? En voz alta. Lo que sí es que vamos a escuchar muy bien para luego analizar rápidamente. Causas humanas del calentamiento global. El siguiente artículo busca informar a los estudiantes de sexto año sobre el fenómeno del calentamiento global. Antes de continuar, no se olviden que este es un texto, un artículo informativo adaptado del Westbound de Irene del 2018, Calentamiento Global. Ella es de Buenos Aires. Entonces, Irene White escribió en el 2008 y este es un artículo editado para que ustedes lo puedan leer y no sea muy largo. Continuemos, ¿no es cierto? Entonces, este artículo busca informar a los estudiantes de sexto año sobre el fenómeno del calentamiento global. Este tema ha causado mucha inquietud en los habitantes de nuestros países, pero muchos de nosotros no estamos bien informados sobre en qué consiste el calentamiento global, cómo ha sucedido y sus consecuencias. Tampoco sabemos qué podemos hacer para prevenirlo o frenarlo. El cambio climático puede referirse a cualquier modificación climática hacia temperaturas más altas o más bajas. A lo largo de las áreas geológicas, la Tierra registró también épocas de enfriamiento como la edad del hielo. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra en la atmósfera y en los mares. Este aumento ha sido mayor en las últimas décadas. Algunos científicos denominan este fenómeno como efecto invernadero artificial. El efecto invernadero natural se fue modificando y transformando en artificial debido al aumento de gases generados por las acciones humanas, los usos de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de bosques. Los gases de invernadero no dejan salir de la atmósfera el calor que emite la Tierra. Esto efecto es semejante al que producen los vidrios de un invernadero de jardinería. Algunos gases de invernadero se incrementan por las actividades humanas como el CO2 y el vapor de agua. Si el CO2 aumenta, aumenta la temperatura y la cantidad de agua que se vaporiza desde la superficie de los océanos, lagos, ríos, y entonces es mayor el efecto invernadero. ¡Wow! Miren ustedes qué interesante el artículo. La tala de bosques y deforestación es el proceso de desaparición de masas de árboles y selvas producidas por los hombres. La deforestación aumenta el CO2 porque los vegetales lo consumen para realizar la fotosíntesis durante el día. Si se reducen los árboles que consumen mayor cantidad de CO2, este gas queda disponible en la atmósfera y disminuye la capacidad del medio para absorberlo. Los árboles también mantienen la humedad y la absorben. Si no existen suficientes árboles, entonces el vapor de agua va directamente a la atmósfera. Los artefactos que utilizamos, incluidos los vehículos, liberan en la atmósfera una gran cantidad de CO2. El uso de combustibles fósiles como el gas, el carbón, el petróleo producen un 62% de CO2. Solo tenemos un planeta y debemos conservarlo como un tesoro. Es hora de que tomemos conciencia de cómo estamos contribuyendo al desastre. También es momento en el que empecemos a tener ideas, soluciones para evitar esta catástrofe que hemos producido. Todos tenemos la obligación de hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana para frenar su avance. Miren qué interesante, esta compañera argentina, Irene White, habla sobre entonces el calentamiento global. Este fue un texto ya bastante antiguo del 2008, pero es actual, porque eso es lo que está pasando. Entonces, este texto nosotros lo podemos volver a leer en casa, analizarlo un poquito más a profundidad sobre qué es esto del calentamiento global, ¿no es cierto? Y en resumen, como hemos visto, el calentamiento global es este efecto producto de la contaminación ambiental, donde se dispara el CO2 y como hay mucha deforestación, ¿y quiénes consumen el CO2? Las plantitas, los árboles, pero como hemos reducido plantas y árboles, el CO2 se dispara en el mundo entero y produce un efecto invernadero, donde o hay mucho calor o hay también mucha humedad. Entonces, la idea es dejar de producir o dejar de consumir este tipo de elementos, ¿verdad?
y obviamente dejar de deforestar. Entonces, aquí nos dice el texto que una de las herramientas más utilizadas para analizar y comprender y analizar el texto son las preguntas. ¿Qué es lo que me dijo el texto? ¿Cómo me lo dijo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Cuando usted quiera analizar un texto como el de arriba, hágase estas preguntas, resuélvalas y podrá también resolver y analizar de una forma correcta el texto. Hagamos un ejemplo. ¿Qué? ¿Qué es lo que explicó el texto de arriba? Sobre el calentamiento global. ¿Quién? Una especializada, una investigadora argentina. ¿Cuándo? Este texto fue publicado en el 2008. ¿Cómo? A través de varias investigaciones, ¿verdad? Donde ella analiza a nivel mundial los efectos del calentamiento global. ¿Para qué? Obviamente para concientizar, ¿no es cierto? Para concientizar a los niños de sexto año sobre el calentamiento global. ¿Por qué? Porque el planeta debe ser nuestro y debemos cuidarlo y eso no está pasando. ¿Cuánto? Nos habla, bueno, esta es una pregunta interesante, pero si hablamos de cuánto, el texto, ¿qué nos dice? Que existe un desarrollo enorme del calentamiento global en el mundo. Entonces, recordemos que para analizar un texto debemos hacernos ciertas preguntas, irlas respondiendo. Si es que todavía no las tenemos claras, volver al texto a ver cómo, qué dice, para poder analizarlo de una mejor forma. Nos hacemos estas preguntas. ¿Dónde? La palabra dónde averigua el lugar en el que sucede un evento o en el que puede ser un ser o un objeto. Para conocer sobre un lugar, la pregunta debe contener el verbo que expresa el evento. Para averiguar sobre un lugar donde está o ser o un objeto, la pregunta debe incluir el verbo estar o encontrar. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Por ejemplo, ¿dónde podemos sembrar árboles? ¿Dónde se encuentra la mayor fuente de absorción de agua en nuestro país? Entonces, con esta primera pregunta, con el dónde, nosotros ya podemos ir analizando el texto. ¿Qué? La palabra que averigua sobre un objeto o sobre un evento que sucedió. Para averiguar sobre un objeto, la pregunta debe incluir el verbo de acción que realiza ese objeto. Si la pregunta quiere indagar sobre un hecho o evento, debe incluir el verbo pasar, suceder. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? El verbo hacer. Aquí tenemos varias preguntas que nos podemos hacer cuando estamos analizando un texto, un artículo informativo. ¿Qué produce mayor cantidad del CO2 en el planeta actualmente? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas con el calentamiento global? Nos respondemos esas preguntas, regresando, si no nos acordamos mucho, regresando al texto. ¿Para qué? La palabra por qué o la interrogante por qué. La palabra por qué averigua la razón, explicación o causa del evento. Para conocer la causa, razón o explicación debe incluirse el sujeto que produce los eventos y el verbo expresado expresa ese evento del cual se quiere averiguar la causa. Por ejemplo, ¿para qué los científicos llaman a este fenómeno efecto invernadero? O ¿por qué los científicos, más bien dicho, planteémonos bien la pregunta, ¿por qué los científicos llaman a este fenómeno el efecto invernadero? Entonces, estamos aquí, utilizamos el sujeto que serían los científicos y el verbo expresando el evento. ¿Por qué los científicos llaman? De llamar, ¿verdad? A este fenómeno efecto invernadero artificial. Entonces regresamos al texto y podemos resolver la pregunta. Así conocemos muchísimo más de nuestro texto como tal. No se olvide entonces cuando uno va a analizar los textos, hacerse ciertas preguntas, especialmente estas tres primeras preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió el evento? ¿Dónde se quemaron los árboles? ¿Dónde se encuentra la mayor parte dónde se encuentra la mayor plaga de CO2 en el Ecuador, en el mundo, por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué produce la mayor cantidad de CO2? ¿O qué ha pasado en las últimas décadas? Y el por qué. ¿Por qué los científicos llaman a este fenómeno efecto invernadero? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Y por qué? Muy bien, esas son preguntas para analizar un texto.
Un texto está compuesto por párrafos. Un párrafo corresponde a un momento de la estructura, a una idea o una nueva información. El orden de los párrafos corresponde casi siempre a la sucesión de hechos. Entonces, un texto como el texto que tuvimos arriba, vamos a utilizarlo como ejemplo nuevamente, está compuesto por párrafos. Los párrafos están o se desarrollan de acuerdo a cómo hemos organizado la información de nuestro texto. Este entonces es un párrafo. ¿Por qué están constituidos los párrafos? Los párrafos están constituidos por ideas que se convierten en oraciones con sentido, con mucho, mucho sentido. Cada una de estas oraciones constituye un párrafo. Cuando a usted le pregunten qué es un párrafo, es el conjunto de oraciones que tienen sentido y están organizadas. Muy bien, sigamos entonces. La idea principal de cada párrafo y las ideas que apoyan siempre están presentes. En un párrafo siempre hay una idea principal y ideas que le apoyan o le sustentan. ¿No es cierto? Entonces, vamos a separar en oraciones un ejemplo de un párrafo y a encontrar también las ideas principales y secundarias. El cambio climático puede referirse a cualquier modificación climática hacia temperaturas más altas o más bajas. Primera oración. Se complementa con lo siguiente. A lo largo de las eras geológicas, la Tierra registró también épocas de enfriamiento como la edad del hielo. Esta es una idea principal apoyada por una idea secundaria. Y por otra, el calentamiento global es un aumento de la temperatura promedio de la Tierra en la atmósfera y en los mares. El calentamiento global es un aumento de la temperatura promedio en la Tierra, en la atmósfera y en los mares. Y por último, este aumento, entonces, esta es otra idea que también está complementada por una segunda. Este aumento ha sido mayor en las últimas décadas. Algunos científicos denominan este fenómeno como efecto invernadero artificial. Ya que hemos analizado el párrafo oración por oración, entonces podemos identificar muchísimo más y analizar muchísimo más cada texto. Aquí dice, ¿no es cierto? Leo las oraciones e identifico la oración principal. En este caso es la oración que define qué es el cambio climático. La oración principal, y la hemos visto, es esta de aquí, porque define o nos muestra qué es lo que se quiere decir o de qué es lo que estamos hablando. Las otras tres oraciones, ¿qué hacen? Complementan nuestra oración principal. Muy bien, refuerzan nuestra oración principal. Este es importante, esta es una estrategia de análisis también. Arriba vimos cómo un párrafo está constituido por oraciones, hay una oración o idea principal y otras ideas que refuerzan. Ahora vamos a comprender un poquito más sobre las palabras. Y una de las estrategias es el por contexto. ¿Qué es el contexto? Por allá dirán, ¿qué es el contexto? ¿Qué será el contexto? Nosotros, por ejemplo, yo vivo en una ciudad fría, y ese es mi contexto. Por tanto, yo muy pocas veces estoy en faldas, ¿no es cierto? Porque está haciendo mucho frío. Ese es mi contexto, lo que está a mi alrededor. Pero hay otras personas que viven en climas cálidos y pueden pues tener un poco más de libertad en cuanto a vestirse porque hay mucho calor. El contexto es otro. Cada quien tiene su propio contexto. El contexto de una casa es distinto a otro. Esta es una herramienta. Vamos a analizar las palabras a través del contexto, es decir, de lo que rodea cada palabra. Se caracterizan también estas palabras. Muy bien, vamos a leer, vamos a trabajar por aquí. El texto. El cambio climático puede referirse a cualquier modificación climática hacia temperaturas más altas o más bajas. Por las palabras que rodean a modificación, sé que este se refiere a modificación climática y no a otro tipo de modificación. Si ustedes ven aquí en este ejemplo, modificación
es una palabra que está rodeada de otras palabras, de un contexto de palabras distintas. Cuando analizamos la palabra modificación, vemos, de acuerdo al contexto que le rodea, que se habla de modificación climática y no modificación de tierras o modificación o modificar una planta o modificar la computadora. No, cuando hablamos de modificación en este contexto estamos hablando de modificación climática. Cuando uno quiere analizar un texto y una palabra, tiene que definitivamente conocer también el contexto y analizar de qué se está hablando. Por la lectura sé que esta modificación puede ser hacia altas temperaturas o hacia bajas temperaturas. Entonces, modificación quiere decir que es la subida o bajada de temperaturas. No se habla de una modificación de la luz eléctrica, no se habla de una modificación de modificar un esfero, modificar el celular, se habla de la modificación de las temperaturas. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque hay un contexto. Entonces, siempre para analizar una palabra, busco también la ayuda de sinónimos y podré encontrar muchos sinónimos que me puedan también ayudar a ver en qué contexto se encuentra la palabra, ¿verdad? Si hablo, el cambio climático puede referirse a cualquier variación o modificación. Variación es del sinónimo de modificación y así podemos entender también el contexto de la palabra. Muy bien, hemos hablado de varias cosas dentro de la escritura. No nos olvidemos que para trabajar todos estos temas iniciamos con el lenguaje. Luego hablamos de la comunicación oral. Y luego trabajamos a través de un tema muy interesante como el cambio climático, el análisis de la escritura. Sabemos que hay párrafos, que cada párrafo está compuesto por oraciones y que incluso dentro de estas oraciones una palabra se puede variar de acuerdo a su contexto. Muy bien, así vamos aprendiendo mucho mejor. Pero bueno, pasamos a otro tema que va de la mano también con esta parte de la lengua, y es la escritura. Así es, en un primer momento vimos la comunicación oral y cómo podemos, con una mesa redonda, a través de la comunicación oral, hablar sobre nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Pero ahora vamos a hablar sobre la escritura. Más o menos aquí vamos a conocer un poquito. Pasemos nuestro gráfico, que es desigual, quiere analizar un poco e intervenir en esta parte de la argumentación, pero vamos a hablar un poquito sobre la estructura de un texto. Vamos a analizar esta primera parte. El proceso de producción de un texto escrito inicia con el momento de planificación. En este momento respondemos a 4 preguntas claves. Cuando uno quiere escribir, cuando quiere armar un texto, pasa por 4 momentos importantes y necesarios. El primero es ¿qué se va a escribir? Por supuesto, uno para escribir tiene que tener un tema. El segundo, ¿en qué tipo de texto utilizaré? Si informativo, si expresivo, o tal vez un texto muy científico. Luego, ¿para qué? De acuerdo al texto que elija, ¿qué quiero? ¿Informar? ¿O quiero contar un cuento? ¿O tal vez quiero hacer una poesía? ¿Para quién? Depende. Si yo quiero hacer un texto y está encaminado para niños, pues generalmente elegiría un texto un poco más, un cuento, por ejemplo, para que los niños puedan divertirse un poco más. Y así nos dice, ¿qué va a escribir? La selección de los que se quiere escribir. En este caso, artículos informativos referidos al cambio global, es lo que vimos al principio. ¿En qué tipo de texto? Realizar con mis compañeros y compañeras textos informativos. Entonces, es importante ir viendo que hay distintos tipos de texto. En este momento, nosotros hemos analizado el texto informativo. ¿Para qué? Para tener claridad, como decimos y como hemos visto, sobre qué es el calentamiento global, recordando el ejemplo anterior. ¿Para quién? Para los chicos de sexto de básica, que en este momento fue nuestro ejemplo. Pero ya vimos ejemplos también de la vida cotidiana. La estructura de un texto. Un texto está compuesto por
elementos interesantes. El primero, que es como el título, y ese es el que guía al lector sobre el tema. Luego tenemos, ¿sí? Una presentación del tema o un párrafo de introducción, también se lo llama así. Presenta el tema, razón por la que se trata, a quiénes va dirigido y fuentes que utilizó. A continuación tenemos un cuerpo del texto o un párrafo donde se desarrollan las ideas del artículo organizadas en subtemas. Una idea por párrafo y estos concatenados de manera lógica. Cada subtema puede estar encabezado por un subtítulo. Bueno, generalmente el párrafo que va aquí, que va en el medio de este texto, son los párrafos de cuerpo, que generalmente deben tener nosotros en la mentecita debemos tener, a ver, en este párrafo, ¿de qué subtema voy a hablar? Y por último, un párrafo breve, un resumen. Es el párrafo final o de conclusión de nuestro texto. Es parte del texto. El autor puede expresar sus opiniones sobre el tema. Puede presentar las consecuencias de las ideas desarrolladas, puede apelar a que los lectores actúen de una manera determinada o hacer un breve resumen. Lo interesante de esta parte del texto es un breve resumen. Generalmente en los textos informativos no debemos expresar una subjetividad, pero sí podemos hacer una como conclusión breve, un resumen breve de todo lo que hemos hablado en nuestros textos, en nuestro texto informativo. No se vaya a olvidar entonces que un texto informativo tiene casi todos los textos están compuestos por 4 elementos importantes. El tema o titular, donde es como la guía de presentación del tema. Luego viene un texto de introducción, que lo llamo yo, donde se presentan las fuentes a quienes van dirigidos o quienes va dirigido el texto. Luego, textos de complemento o de cuerpo, donde se organizan las ideas y se las expone. Y para finalizar, un texto breve, un texto donde se resume más o menos lo que se quiere decir o se resume lo que se dice en el texto. Continuamos entonces. Aquí nos plantean hacer una lluvia de ideas para entender y analizar un poco los elementos de un texto informativo. Nosotros lo podemos hacer en casa, podemos ver lo que nos sugiere el texto, pero comprendiendo ya que un texto informativo tiene 4 elementos importantes. El tema, el título, la guía, un párrafo introductorio donde nos introducen al tema, párrafos de cuerpo o de complemento donde colocamos las ideas de lo que queremos escribir y un último párrafo que es de conclusión o de resumen, un breve resumen de todo lo que hemos hablado. Muy bien, seguimos por aquí y hablamos del tema anterior, subimos un poquito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es observar, si usted desea, en su texto, usted puede recoger un poquito más sobre lo que hemos observado, nuestro mundo. ¿Y qué es lo que se quiere aquí? Es encaminar o desarrollar más el tema del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué ocasiona el calentamiento global? Son temas o textos que un poquito engloban o profundizan el tema del calentamiento global. Están constituidos por párrafos, así es. Estos textos tienen obviamente un tema que guíe, un párrafo de inicio, párrafos de cuerpo y párrafos finales, ¿no es cierto? Eso es importante de lo que hemos hablado. Muy bien, hemos hablado del texto, hemos hablado del párrafo, hemos hablado con muchos temas interesantes como es el del calentamiento global y ahora vamos a analizar un poquito más sobre los elementos que también tienen los párrafos. ¿Y saben de qué están compuestos? No se me pueden olvidar. Para eso voy a utilizar mi herramienta, una de mis herramientas interesantes que es la pizarra. Un párrafo. Vamos a hacer texto. Vamos a borrar primero esto. Vamos a hacer con el texto para que ustedes me vean, ¿no es cierto? Un párrafo está constituido, ¿no es cierto? ¿De qué? Está constituido por oraciones. Así es. Un párrafo está constituido por oraciones. Y el párrafo
El párrafo, ¿qué hace? Forma textos. Pueden ser informativos, también pueden ser de otro tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cuento no es informativo, es para entretenernos, es un arte y está también constituido por párrafos y oraciones. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿verdad? Vamos por acá. Estas oraciones también tienen una estructura. ¿Quién se acuerda? Bueno, vamos a ver cómo están estructuradas las oraciones. Existen varios tipos de oraciones en primer momento, ¿no es cierto? Oraciones bimembres y oraciones unimembres. Las bimembres son las que están constituidas por los dos miembros, sujeto y predicado. Y las unimembres que son una sola palabra que tiene sentido completo. Vamos a leer estas oraciones de aquí y vamos a escoger unos ejemplos para ver dónde hay una oración con sujeto y predicado. El siguiente artículo tiene como finalidad informar a los estudiantes de sexto año sobre los fenómenos del calentamiento global. 2. Este tema ha causado mucha inquietud en todos los habitantes de nuestro país. Segunda oración. Tercera oración. Muchos de nosotros no estamos bien informados sobre qué consiste el calentamiento global, cómo ha sucedido y qué consecuencias trae. Estas tres oraciones están constituidas, cada una de ellas, o de alguna forma regularizadas por el sujeto y el predicado. Entonces, si ustedes ven aquí, vamos a tomar una parte de una de las oraciones. Aquí, el cambio climático puede referirse a cualquier, bueno, ya saben que lo decimos de arriba, ¿no es cierto? En esta oración, el cambio climático puede referirse a cualquier. ¿Qué puede referirse a cualquier elemento? El cambio climático. No se vayan a olvidar que para reconocer el sujeto vamos al predicado primero. ¿Quién puede referirse a cualquier elemento? El cambio climático. Entonces, el cambio climático en esta oración es del sujeto y el predicado es como el complemento de esta oración, ¿no es cierto? El sujeto siempre está compuesto por un núcleo. Ajá. Veamos la siguiente, antes de continuar, veamos la siguiente oración para reconocer, para acordarnos un poquito sobre el núcleo del sujeto. Veamos esta oración. Todos tenemos la obligación de hacer cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que no haya el calentamiento global. Todos, ¿quiénes tenemos la obligación de hacer cambios? Todos. El sujeto es entonces todos. Todos, si el sujeto es todos, ¿cuál será el núcleo? El núcleo es todos. Aquí arriba en la primera oración, el núcleo es cambio. Cambio es un sustantivo. Entonces, el sujeto tiene un núcleo y este núcleo puede ser o un sustantivo o un pronombre. Así es. El núcleo del sujeto siempre es el pronombre o el sustantivo. El núcleo del sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice que es la acción o de quién se dice algo. El núcleo del sujeto siempre indica quién realiza la acción o de quién se dice que realiza algo. Vamos más allá. Vamos a hacer ejemplos para comprender un poquito esto. El cambio climático es del sujeto. Cambio es el núcleo del sujeto. Es un sustantivo. ¿Qué es lo que se dice de qué es lo que se dice o qué es lo que realiza este sustantivo? Es un cambio. ¿Qué está cambiando? El clima. Todos. Ajá, cuando hablamos de este núcleo, es un pronombre. ¿Y quiénes están haciendo, quiénes tenemos la obligación de hacer cambios? Todos. Es decir, el núcleo del sujeto es de lo que se dice. Nosotros no podemos olvidar que una oración está constituida y para eso vamos a ver un ejemplo un poquito por acá. Ajá, con la pizarra. Vamos a ver. Para hacerlo un poquito más rápido. El sujeto, una oración está constituida por sujeto y por predicado. El sujeto está constituido por
Un núcleo. Núcleo. Vamos a bajar un poquito. El núcleo. En este caso, el núcleo del sujeto son generalmente los pronombres. El núcleo del sujeto son generalmente los pronombres, permítanme un segundito, y los sustantivos. Entonces, el núcleo del sujeto son o está constituidos por el pronombre o el sustantivo. Pronombre o el sustantivo. Miren ustedes. Entonces, el sujeto, vamos a hacer acá esto. El sujeto tiene siempre un núcleo dentro de la oración. El núcleo es generalmente o es el pronombre y el sustantivo. ¿Y qué es lo que indican? Indican quién realiza la acción. El núcleo indica, ¿qué indica el núcleo? El núcleo indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. ¿Qué es lo que indica entonces el núcleo del sujeto? Indica quién realiza la acción. En este caso, si volvemos a nuestro libro de texto, si nosotros volvemos aquí, ¿quién indica quién realiza la acción? Todos. Todos tenemos la obligación de hacer cambios. Entonces, este es un pronombre. Y también indica, como veíamos por acá en nuestra pizarra, donde está nuestra pizarra, indica también de quién se dice algo. El cambio climático es un sustantivo, cambio es un sustantivo. Rojo también es un sustantivo, teléfono, flor. Generalmente el sustantivo es el núcleo, ¿sí? del sujeto. Pero no, tenemos que ir un poquito más allá. El predicado también tiene un núcleo. Así es. ¿Y saben cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre será el verbo. Así es, el núcleo del predicado es el verbo. Pero bueno, ahorita no vamos a analizar mucho al verbo, ¿no es cierto? Sí vamos a analizar al núcleo del sujeto. Quiero que pongan mucha atención. El sujeto, vamos a ver con esta guía, el sujeto tiene su núcleo. Generalmente el núcleo del sujeto es el pronombre o el sustantivo. El núcleo del sujeto indica quién realiza la acción, como por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, todos somos responsables del cambio climático. ¿Quiénes estamos haciendo la acción? O de quién se dice algo. En este caso, es del cambio. Si ustedes se dan cuenta, es muy interesante conocer desde ese punto de vista. El predicado también tiene núcleo y ese núcleo es el verbo. Vamos a ver por acá con este ejemplo. El núcleo del predicado sería, aquí tenemos, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. Perfecto, pero lo que estamos viendo es un poco más el núcleo del sujeto. Nosotros con estos elementos entonces vamos a dibujar por aquí. No se me dibuja, pero bueno, vamos, aquí tenemos, ¿no es cierto? El cambio climático es nuestro núcleo del sujeto, pero el núcleo del sujeto no está solo. Así es. Antes de pasar, vamos a recordar esto que es muy importante. La oración es un grupo de palabras relacionadas entre sí que comunican una idea clara y completa. El cambio climático puede referirse a cualquier elemento de la naturaleza. Muy bien.
Vamos a entender. La siguiente oración. Todos tenemos obligaciones, una obligación de hacer cambios para contribuir a la mejor, al desarrollo de nuestra naturaleza. Todas estas oraciones son oraciones como tal porque son conjuntos de palabras que tienen sentido completo, que son claras y completas. La oración tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es de quién se habla. Y un predicado es lo que se dice del sujeto. El cambio climático. ¿Quién puede referirse a cualquier elemento? El cambio climático. ¿Quiénes tenemos la obligación de hacer cambios? Todos. Entonces, la oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido, que están completas, que las podemos comprender. Están constituidas por sujeto y predicado. Y el sujeto, a su vez, está constituido por un núcleo, también el predicado. Muy bien, el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto puede tener dos tipos de modificadores, un modificador connotativo y otro modificador no connotativo. ¿Qué es esto de los modificadores? Primerito, el modificador connotativo es aquel que dice las cualidades o características del sujeto. Vamos a ver con los ejemplos. El cambio climático. El modificador es connotativo porque dice las cualidades del sustantivo. El cambio climático, es decir, el cambio, ¿cuál es la característica fundamental de cambio del núcleo? Es ser climático, es ser atmosférico, porque no decimos el cambio de horarios. Este modificador es connotativo porque es el que dice las cualidades o determina las cualidades del sujeto. Y vamos a ver el otro ejemplo. El aumento de la temperatura ha sido mayor en las alturas. Aquí tenemos el modificador connotativo. ¿Por qué? Porque da las características al núcleo del sujeto. Pero también tenemos otro tipo de modificadores. Los que no son connotativos, se les denomina modificadores del sujeto, modificador no connotativo. Los modificadores no connotativos son aquellos, miren ustedes, son aquellos que determinan al sujeto, que cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Cómo decimos esto? Miren ustedes, algunos científicos denominan a este fenómeno como científicos es el núcleo del sujeto. Algunos determina la función que cumple el sustantivo, el sujeto. Determina la función que cumple el sustantivo, que es el núcleo del sujeto. Aquí, por ejemplo, existen el cambio climático. Él es el modificador no connotativo, porque de alguna forma determina si es una persona, si es uno, varios o muchos. Si aquí, por ejemplo, pudiéramos todos los cambios climáticos, ese modificador sería también no connotativo. En este caso, tenemos dos modificadores del núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto tiene dos modificadores, uno no connotativo y uno connotativo. El no connotativo es el que determina el sujeto, si es él, ella, nosotros, determina la cantidad también. Y el connotativo es aquel que da las características al sustantivo. No lo determina, sino que lo caracteriza. Cambio determinado porque es el cambio climático. Y él es que es un solo cambio. ¿Qué es? ¿Por qué está constituido o por qué elementos alrededor del sujeto, del núcleo del sujeto? ¿Qué elementos están alrededor del núcleo del sujeto? Los modificadores. El uno que puede ser no connotativo y el otro que puede ser connotativo. El no connotativo es aquel que determina al sujeto, al núcleo. Puede determinarlo en número, en cantidad, ¿no es cierto? Y el connotativo es aquel que determina las características del sujeto. No vamos a olvidarnos entonces que la oración está constituida
Un párrafo está constituido por oraciones. Las oraciones están constituidas por sujeto y predicado. El sujeto, a su vez, está constituido por un núcleo. El núcleo puede ser son los pronombres y los sustantivos. Los pronombres y los sustantivos. El núcleo del sujeto está a su alrededor determinado por modificadores. Modificadores connotativos y modificadores no connotativos. Ajá, eso es no connotativos. Eso es, en resumen, más o menos lo que hemos visto ahora. No se me vaya a complicar mucho. Vamos a hacer ejemplos, vamos a ver ejemplos en los que podemos analizar todo esto. Miren los ejemplos que están acá. Vamos a hacerle chiquitito esto y vamos a ver acá. Miren ustedes, el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto siempre es en una oración bimembre, siempre hay núcleo, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto son los sustantivos. Por ejemplo, el gato y el perro comen carne. Aquí hay dos núcleos. ¿Quién come carne? El gato y el perro. Generalmente los núcleos son gato y perro. Vamos a ver otros ejemplos. Los pájaros cantan por las mañanas. ¿Quiénes cantan por las mañanas? Los pájaros. ¿Cuál es el núcleo? Pájaros. Los es el modificador y este es no connotativo porque solo le modifica. La gata tuvo 4 gatitos. ¿Quién tuvo 4 gatitos? La gata. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Gata. Aquí tenemos un modificador no connotativo. Patricia y Julia montan bicicleta. ¿Quién monta bicicleta? Patricia y Julia. ¿Cuáles son los? Aquí tenemos dos núcleos, Patricia y Julia. Y por último también tenemos Javier, Renzo y Luis juegan trompo. ¿Quién juega trompo? Javier, Renzo y Luis. Esos son los núcleos del sujeto. Muy bien. Vamos a ver por acá. Ya, no vamos todavía por allá. Vamos a continuar por aquí. Entonces, no se me vaya a olvidar que la oración está compuesta por todos esos elementos. Y para ir terminando también, yo me adelanté un poquito, las oraciones, los párrafos en sí tienen conectores. ¿Qué son los conectores? Son esas palabritas que juntan, que unen, que establecen una relación entre una idea, entre una oración y otra oración para que existan párrafos. Existen gran variedad de conectores, por aquí ya los vi algunitos. Por ejemplo, un conector es pero, aún, sin embargo, por otro lado. También hay conectores como ya que, puesto que, por consiguiente. Y es otro conector también, además. Entonces, todas estas palabritas las denominamos conectores. ¿Qué hacen los conectores? Establecen la relación de nuestro párrafo. Existen varios tipos de conectores que los vamos a ir viendo en el transcurso de los capítulos, pero lo interesante ahora es entender qué son los conectores y cómo se delimitan. Siempre para delimitar un conector, para separar, para entender que existe un conector, utilizamos sí o sí las comas. Veamos, los conectores se delimitan en un enunciado mediante la escritura de la coma, cuando aparecen al comienzo de la secuencia sobre la que incide. Por ejemplo, volvió decepcionado, coma. Es decir, que tenemos aquí el conector, no le fue bien. Siguiente ejemplo. Cuando aparece en medio de la secuencia sobre la que incide. En medio, aquí aparece casi al final, ¿no es cierto? Mi nombre es Sol. Nadie, sin embargo, me llama así. Nuestro conector es sin embargo. Cuando son precedidos de un nexo subordinado, como sí, cuando, aunque, o en una conjunción coordinadamente, como y pero. Ejemplo, sufría una lesión, pero con todo y con eso llegó. Y también hay conectores que ocupan la posición final de la secuencia sobre la que inciden. Por ejemplo, era un matrimonio feliz, no faltaba quien decía lo contrario, sin embargo. Los conectores, entonces, en resumen, podemos encontrarlos al inicio de la oración, al inicio del párrafo, en medio,
Pueden estar unidos por conectores subordinados o pueden estar al final, al final del texto, al final del párrafo. Los conectores son muy importantes, no podemos olvidarnos porque le dan sentido a toda la oración. Yo les sugiero realizar estos ejercicios en el cuaderno también para reforzar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A escribir la oración y poner las comas. Vamos a hacer el primer ejemplo para que ustedes en casa, si desean, sigan haciendo los demás. No están listos todavía, coma, por consiguiente, coma, hay que esperar. Si usted se da cuenta, el conector es por consiguiente. Así pueden hacer los ejercicios que tenemos a continuación. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son un signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos que se utilizan en los siguientes casos. Para indicar una numeración, por ejemplo, más vale pájaro en mano y acepté el dinero. Para indicar una pausa con la que se expresa sorpresa, temor o duda, por ejemplo, se fue la luz y de repente alguien me tocó el hombro. Los puntos suspensivos entre paréntesis o entre corchetes se utilizan cuando se transcribe o reproduce literalmente un texto y se suprime una parte. Se escriben estos 3 puntos en lugar del texto exacto. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a subir para ejemplificar un poquito más. Miren, los 3 puntos suspensivos utilizados aquí. ¿Por qué? Estos 3 puntos suspensivos dicen que el texto es más largo, pero no lo copiamos pues por tiempo y por espacio. Los puntos suspensivos se utilizan en 3 ocasiones. Entonces, la primera ocasión para indicar una numeración en la oración. En el segundo caso, cuando queremos pausar y luego expresar sorpresa, temor. Y en el tercer caso, son 3 puntos suspensivos que los ponemos entre paréntesis o luego de un texto cuando no está copiado todo el texto, sino que sabemos que a continuación hay un poco más, sino que por tiempo o espacio no lo escribimos. Les sugiero de igual forma terminar de hacer estos trabajos, complementar un poco sobre cada uno de estos temas. Y para finalizar ya nuestro trabajo, hablamos sobre la literatura, el mundo de los cuentos. Es interesante ya finalizar aquí con este texto, con este trabajo, porque hablamos e iniciamos nuestra frase con la lectura. Ustedes saben que la lectura, la lengua, el lenguaje está constituido y es el elemento, uno de los elementos más importantes con los que podemos viajar. Así nosotros no tengamos en este momento platita para irnos a otro país, a través de la lectura podemos viajar y conocer mundos maravillosos. Y eso es lo que nos decía, ¿no es cierto? Emily Dickinson, ella nos decía, déjenme recordarle, para viajar lejos no hay mejor nave que libro. Pero este libro, hay distintos tipos de lectura y hoy día nos vamos a referir a los cuentos. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato que se basa tanto en los hechos reales como imaginarios y que pueden combinar ambas fuentes. Aunque sean hechos reales, los que se relatan en el cuento son narrados sin ser una reproducción exacta de lo que sucedió. Un cuento trata no solo de un asunto problema al desarrollarse. Por esa razón tienen pocos personajes y generalmente un solo escenario, máximo 2 escenarios. El cuento siempre parte de una situación inicial y en la mayoría de los cuentos al final se logra una armonía que deshace la tensión que se crea a lo largo del relato. En algunos cuentos modernos pueden dejarse lo que se conoce como un final abierto, en el que sucede un final que no se cuenta para que el lector le dé un cierre según su propia imaginación. Puede suceder también que la situación final no sea tan armoniosa, no sea un final feliz. En el cuento se pueden incluir diálogos y descripciones para darle al lector una idea de cómo son los personajes, las relaciones entre ellos, cómo son los escenarios y provocar imágenes más reales en la mente de quien lee. Entonces, en conclusión, los cuentos son basados en hechos imaginarios, pero también pueden combinarse con hechos de la vida real. Un cuento no es tan largo, obviamente un cuento tiene 1 o 2 escenarios y no tiene muchos personajes. Imagínense una novela, está constituida por muchos escenarios y muchos más personajes. Un cuento siempre tiene una situación inicial, un clima, una situación ¿qué les puedo decir? Central y un final.
Generalmente o a veces los cuentos tienen un final que no está completo para que el lector lo pueda completar. Y así tenemos aquí distintos cuentos, no se olviden de los glosarios también, El sueño del Pongo, tenemos distintos cuentos, pero especialmente El sueño del Pongo, que es un cuento largo que ya lo revisé. Alrededor de este cuento, que es de José María Arguedas, usted va a hacer su deber. Antes de eso, quiero, por favor, especificarles nuevamente. Los deberes, usted tiene bastante tiempo para realizar el deber. Usted va a leer el cuento de José María Arguedas, y este es el deber, por favor. Va a leer el cuento de José María Arguedas, que es un cuento cortito, y lo va a hacer en un primer momento de forma silenciosa, solo con los ojitos. En un segundo momento, usted le llama al papito, a la mamita y lee el cuento en voz alta. Tiene 3 hojitas, pero lo puede hacer, no se demora mucho, máximo unos 20 minutos. Cuando le esté leyendo en el segundo momento a su mamita, a su papito, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Escoge un esferito de color. Por aquí tengo un esferito de color verde o un marcador de color verde, un resaltador, y va a subrayar 2 oraciones que le hayan interesado en el cuento de Arguedas, El sueño del Pongo. Subraya y separa esas 2 oraciones y las escribe en su cuadernito de lengua. A continuación, en esas 2 oraciones, usted identifica el sujeto y el predicado. Del sujeto, usted subraya el núcleo del sujeto con el color azul. Subraya el núcleo del sujeto con el color azul y con un color rojo o un color un poquito más fuerte, usted subraya o encierra los modificadores. Si hay solo un modificador, puede ser connotativo o no connotativo. Y para finalizar el deber, usted escribe un párrafo cortito y en el párrafo usted, si va a escribir el párrafo con azul, utilice por lo menos 2 conectores que los va a escribir con otro color, que puede ser rojo o puede ser verde o puede ser negro. ¿Sí? Entonces, el deber consiste en lo siguiente: leer el cuento El sueño del Pongo. No se olviden que los cuentos son estas narraciones cortas que pueden ser sacadas con un poquito de la vida real y otro poquito ficticias, ¿sí? Que tienen un inicio, tienen un desarrollo y un final. A veces los finales pueden ser dedicados para que las personas hagan su propio final. Usted va a leer el cuento El sueño del Pongo de Arguedas, va a destacar, va a sacar del cuento, va a escribir en su cuadernito 2 oraciones. De esas 2 oraciones, con el esfero o con el color verde, va a subrayar, va a separar sujeto y predicado. Con el color verde va a subrayar el núcleo del sujeto y con otro color, que puede ser el color azul, va a encerrar en un círculo los modificadores. Pueden ser modificador connotativo o no connotativo. Y para finalizar el deber, usted va a escribir un párrafo cortito con máximo 3 a 4 oraciones, donde con otro color escriba 2 conectores por lo menos. Si tiene alguna pregunta, espero que no tenga ninguna pregunta, que esté todo claro. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes y muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Voy a dejar de compartir pantalla. No se olvide, mi nombre es Verónica Herrera y esta fue la unidad número 1 de sexto año, Educación General Básica. No se olvide del deber y nos vemos hasta una próxima ocasión.